Lo que voy a contarte esta noche no es una leyenda urbana, es la historia real de un cementerio olvidado en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el gobierno mexicano enterró cientos de cuerpos sin nombre durante los años más oscuros de la violencia fronteriza. Un lugar donde las cruces de madera podrida superan en número a las tumbas marcadas, donde el silencio pesa más que el aire del desierto, y donde aquellos que entran buscando respuestas sobre sus desaparecidos terminan huyendo aterrorizados, jurando nunca volver, porque en la fosa del olvido, como la llaman los lugareños, los muertos no descansan cuando nadie recuerda sus nombres. Y lo que Martín Salazar descubrió allí, una tarde de octubre, cambió para siempre lo que creemos saber sobre la muerte y el olvido. Esta es la historia de un hombre que cruzó la línea que separa la búsqueda de la verdad del descenso a la locura. En un cementerio donde cada tumba sin nombre es una herida abierta en la memoria colectiva de México. Vas a descubrir por qué las autoridades locales se niegan a hablar de este lugar, por qué los trabajadores del cementerio renuncian después de pocas semanas, y qué secreto terrible guarda la tierra árida de Chihuahua que hace que incluso los perros callejeros se nieguen a cruzar sus límites. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse desafía toda explicación racional. Si esta historia te inquieta tanto como a mí, suscríbete al canal para más relatos perturbadores de México. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Tu ciudad tiene lugares así, donde el pasado se niega a permanecer enterrado? Martín Salazar nunca creyó en fantasmas hasta aquella tarde de octubre, cuando cruzó las rejas oxidadas del cementerio municipal del kilómetro 32, conocido por todos, en Ciudad Juárez, simplemente como la Fosa del Olvido. Era un hombre de 42 años, ingeniero civil de profesión, padre de 2 hijos, y llevaba 3 años buscando a su hermano menor, Ricardo, desaparecido en 2021 durante el trayecto entre su trabajo en una maquiladora y su casa en la colonia Granjas del Valle. La llamada anónima había llegado 2 días antes. Una voz rasposa de mujer, probablemente anciana, le dijo apenas 3 frases antes de colgar. Su hermano está en el cementerio del kilómetro 32. Tumba sin número, sección D. Vaya al atardecer si quiere verlo. Martín había recibido docenas de llamadas falsas en esos 3 años, extorsionadores que jugaban con su dolor, pero algo en esa voz sonaba diferente. No pedía dinero, no amenazaba, solo informaba, con una urgencia que helaba la sangre. El cementerio se extendía sobre 5 hectáreas de tierra polvorienta en las afueras de la ciudad, rodeado por un muro de bloques de concreto descascarado y alambres de púas oxidados. No era el panteón principal de Juárez, sino uno de esos lugares administrativos donde el gobierno depositaba los casos sin resolver. Cuerpos no reclamados, migrantes muertos en el desierto, víctimas del narcotráfico cuyas familias tenían demasiado miedo para identificarlos. Las estadísticas oficiales hablaban de 300 cuerpos enterrados allí desde 2008. Los trabajadores del cementerio, en conversaciones susurradas en cantinas, hablaban de más de 2000. Martín llegó a las 5:30 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso brutal sobre el horizonte del desierto chihuahuense. El calor del día todavía irradiaba del suelo, haciendo temblar el aire como agua hirviendo. La entrada principal estaba cerrada con cadenas y un candado nuevo, pero la sección este del muro tenía un hueco conocido, usado por los familiares que venían a llorar a sus muertos fuera del horario oficial. Dentro del cementerio, el silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni el distante rumor del tráfico de la carretera. Solo el crujido de sus botas sobre la tierra seca y el latido acelerado de su propio corazón. Las tumbas se extendían en filas irregulares.
muchas marcadas apenas con cruces de madera pintadas de blanco que el tiempo había vuelto grises. Otras eran solo montículos de tierra con piedras apiladas encima. Algunas tenían nombres escritos con marcador permanente ya desvaído. La mayoría no tenía nada. La sección D estaba al fondo del cementerio, donde el terreno comenzaba a elevarse ligeramente hacia una pequeña colina pelada. Martín caminó entre las tumbas, leyendo las pocas inscripciones que existían, sintiendo el peso del olvido con cada paso. Juan Andrés, 1990-2012. María, sin apellido, edad desconocida. NN, masculino, aproximadamente 25 años. Los muertos sin nombre de México, reducidos a números en reportes forenses que nadie volvería a leer. Fue entonces cuando lo vio. Al pie de la colina, una tumba reciente, la tierra todavía suelta y oscura, diferente del polvo compactado de las demás. No tenía cruz, no tenía marcador, pero sobre la tierra alguien había colocado un objeto que hizo que el mundo de Martín se detuviera. Una gorra de los Indios de Juárez, el equipo de béisbol local, con las iniciales RS, bordadas a mano en el interior de la visera. Ricardo nunca salía sin esa gorra. Su madre se la había regalado en su último cumpleaños antes de morir de cáncer. Martín la reconocería en cualquier parte. Cayó de rodillas junto a la tumba, las manos temblando mientras tomaba la gorra. Estaba sucia, manchada con algo oscuro que podría ser barro o sangre seca, pero era innegablemente la de su hermano. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras la apretaba contra su pecho, un grito ahogado escapando de su garganta. «Ricardo», susurró al montículo de tierra. «Hermano, lo siento tanto». No supo cuánto tiempo permaneció allí, arrodillado en el polvo, sollozando. El sol se hundía rápidamente ahora, tiñendo el cielo de naranja y púrpura violento. Las sombras de las cruces se alargaban como dedos esqueléticos sobre la tierra. Fue el frío lo que finalmente lo sacó de su dolor. Un frío repentino, antinatural, que no tenía nada que ver con la caída de la noche en el desierto. Levantó la vista y sintió que su corazón se detenía. Entre las tumbas, a unos 20 metros de distancia, había una figura. Un hombre, parado completamente inmóvil, mirándolo. La luz moribunda del atardecer hacía imposible distinguir sus rasgos, pero Martín podía ver que llevaba ropa oscura, pantalones de mezclilla y una camisa de trabajo, el mismo tipo de ropa que Ricardo usaba en la maquiladora. «¿Ricardo?», llamó Martín, poniéndose de pie con dificultad, las piernas entumecidas. «¿Eres tú?». La figura no respondió, no se movió. Simplemente permaneció allí, una silueta oscura contra el cielo moribundo. Martín dio un paso adelante, luego otro. Su mente racional le gritaba que esto era imposible, que su hermano llevaba 3 años muerto, pero su corazón desesperado se aferraba a cualquier posibilidad. «Ricardo, soy yo, Martín, tu hermano». Comenzó a caminar más rápido entre las tumbas, esquivando cruces y montículos. La figura permaneció quieta hasta que Martín estuvo a apenas 10 metros de distancia. Entonces, lenta, deliberadamente giró y comenzó a alejarse, caminando hacia la zona más profunda del cementerio, donde las tumbas más antiguas se perdían en la oscuridad creciente. «¡Espera!», gritó Martín, corriendo ahora. «¡Por favor! ¡Espera!». Pero la figura continuó avanzando a ese mismo paso medido, imposiblemente constante, introduciéndose más profundo en el laberinto de cruces y sepulturas. Martín la siguió, su respiración agitada, el corazón martillando en su pecho. La luz del día se desvanecía rápidamente ahora, y se dio cuenta de que había dejado su linterna en el coche. Maldijo en voz baja, pero continuó adelante, guiado solo por la silueta oscura que parecía flotar entre las sombras.
La figura lo condujo hasta la parte más antigua del cementerio, donde las cruces de madera estaban podridas y caídas, donde la maleza crecía entre las tumbas olvidadas. Aquí el silencio era aún más profundo, más opresivo. Martín podía escuchar su propia sangre pulsando en sus oídos. Entonces la figura se detuvo frente a una estructura que Martín no había visto antes. Una pequeña capilla o mausoleo de piedra, medio derrumbado, con la puerta de metal oxidada colgando de una sola bisagra. La figura se volvió para mirarlo directamente, y aunque la oscuridad era casi total ahora, Martín pudo distinguir algo terrible. Donde debería haber un rostro, solo había sombras. Una oscuridad más profunda que la noche que los rodeaba. «¿Qué eres?», susurró Martín, retrocediendo instintivamente. La figura levantó una mano lentamente y señaló hacia la puerta abierta del mausoleo. Entonces, sin emitir sonido alguno, se desvaneció. No se alejó caminando, no se escondió detrás de una tumba. Simplemente dejó de existir, como humo disipándose en el aire inmóvil. Martín se quedó paralizado, mirando el espacio vacío donde la figura había estado segundos antes. Su mente luchaba por procesar lo imposible de lo que acababa de presenciar. El frío antinatural persistía, penetrando su ropa, su piel, sus huesos. Cada instinto le gritaba que huyera, que corriera de regreso a su coche y nunca volviera. Pero la tumba de Ricardo estaba aquí, en este lugar olvidado, y esa figura, fuera lo que fuera, había querido mostrarle algo. Con manos temblorosas, Martín sacó su teléfono celular y activó la linterna. El débil haz de luz iluminó la entrada del mausoleo, revelando escalones de piedra descendiendo hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de humedad verdosa a pesar del clima seco, y el aire que emanaba de abajo olía a tierra mojada, y algo más, algo dulzón y repugnante que hizo que su estómago se revolviera. Descendió los escalones lentamente, el teléfono extendido frente a él como un talismán contra la oscuridad. Eran solo 8 escalones, pero parecían interminables. Al pie de las escaleras había una cámara subterránea, no más grande que un dormitorio pequeño, con nichos cavados en las paredes de piedra. Martín dirigió la luz alrededor del espacio y sintió que el aire se atoraba en su garganta. Los nichos no estaban vacíos. Contenían cajas de cartón deterioradas, bolsas de plástico negro y, en algunos casos, bultos envueltos en sábanas manchadas. Pero lo que heló su sangre fue lo que vio en el suelo del centro de la cámara: documentos. Cientos de documentos esparcidos como hojas caídas, expedientes forenses, actas de defunción, fotografías de cadáveres, informes policiales. Se arrodilló y comenzó a examinarlos con manos temblorosas. Los nombres saltaban de las páginas como acusaciones. Miguel Ángel Hernández, 32 años, encontrado en el Valle de Juárez con señales de tortura sin reclamar. Sandra Luz Ortiz, 19 años, estudiante, desaparecida camino a la universidad, cuerpo identificado 3 meses después. José Roberto Durán, 41 años, comerciante, asesinado por negarse a pagar extorsión. Página tras página, vida tras vida, reducidas a números de caso y fechas de autopsia. Pero lo más perturbador era el patrón que emergía mientras leía. Todos estos casos habían sido cerrados oficialmente, archivados, declarados resueltos o imposibles de investigar. Y sin embargo, aquí estaban sus cuerpos, o lo que quedaba de ellos, escondidos en esta cripta olvidada, enterrados en tumbas sin nombre en la superficie. Martín encontró un archivo con el membrete de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Dentro había una lista mecanografiada de nombres y números, cientos de ellos, con anotaciones al margen. Familia sin recursos para reclamar. Caso sensible, enterrar sin publicidad.
Víctima vinculada a crimen organizado, no investigar. La burocracia de la muerte, reducida a criterios administrativos de conveniencia. Con manos temblorosas, comenzó a buscar el nombre de Ricardo entre los documentos. Pasaron minutos que parecían horas. El silencio de la cripta roto solo por el susurro del papel y su respiración agitada. Entonces lo encontró. Ricardo Salazar Montoya, 35 años, encontrado en canal de desagüe en febrero de 2021. Causa de muerte indeterminada, sin testigos, caso archivado por falta de evidencia. Había una nota adicional escrita a mano en el margen. Posible testigo de operativo en zona industrial. Enterrar en fosa común. Familia no debe localizar. Martín leyó las palabras 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo en su pecho. Su hermano no había sido víctima del crimen organizado. Había visto algo que no debía ver. Y alguien con poder para manipular expedientes forenses y órdenes de entierro, se había asegurado de que nunca pudiera hablar. Un sonido desde arriba lo hizo levantar la vista bruscamente. Pasos. Alguien más había entrado al cementerio. La luz de linternas potentes barría el exterior del mausoleo, y voces masculinas, duras y autoritarias, resonaban en la noche. Revisen toda esta sección. Alguien reportó movimiento aquí. La puerta del mausoleo está abierta. Voy a revisar. Martín apagó su teléfono instantáneamente, sumergiéndose en oscuridad absoluta. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Miró desesperado alrededor de la cripta, buscando una salida, un lugar donde esconderse. Nada. Solo los nichos con sus ocupantes muertos y los documentos esparcidos en el suelo. Los pasos comenzaron a descender las escaleras. El haz de una linterna potente iluminó la cámara subterránea. Martín se apretó contra la pared, conteniendo la respiración, rogando por volverse invisible. El hombre que descendía usaba uniforme oscuro sin insignias identificables y llevaba una pistola enfundada en el cinturón. La linterna barrió la cámara, pasando sobre los documentos esparcidos, deteniéndose en las cajas y bultos en los nichos. El hombre maldijo en voz baja y sacó un radio de su cinturón. Tenemos un problema. Alguien estuvo aquí. Los archivos están esparcidos por todas partes. La respuesta crepitó por el radio, llena de estática. ¿Ves a alguien? El hombre dirigió su linterna lentamente alrededor de la cámara. Martín se apretó más contra la pared, rezando para que la oscuridad lo ocultara. El haz de luz pasó a centímetros de su rostro. Negativo. Pero alguien estuvo aquí hace poco. El teléfono de García estaba rastreando actividad en esta zona desde hace una hora. Recojan todo y sellen esta entrada. Si encuentran a alguien, ya saben qué hacer. Martín sintió que el pánico le apretaba la garganta. Ya saben qué hacer. Las palabras confirmaban todo lo que los documentos sugerían. Esto no era negligencia burocrática, era un encubrimiento sistemático. Y él acababa de convertirse en un testigo que debía ser eliminado. El hombre del uniforme comenzó a recoger los documentos del suelo, metiéndolos en una bolsa de plástico negra con movimientos rápidos y eficientes. Martín sabía que tenía segundos para actuar antes de que el hombre subiera las escaleras y cerrara la única salida. Su teléfono todavía estaba en su mano, apagado. Si lo encendía, podrían detectar la señal. Si no hacía nada, quedaría atrapado aquí, en esta tumba subterránea, otro cuerpo más para los nichos. Entonces escuchó algo que heló su sangre más que cualquier cosa esa noche. Voces, múltiples voces, susurrando en la oscuridad de la cripta, viniendo de los nichos en las paredes. No eran palabras claras, sino murmullos superpuestos, como conversaciones distantes llevadas por el viento.
Pero había algo en ellas, una urgencia, una súplica. El hombre del uniforme también las escuchó. Se enderezó bruscamente, dirigiendo su linterna hacia los nichos. «¿Quién está ahí?», exigió, su voz traicionando un temblor de miedo. Su mano se movió hacia su pistola. Las voces crecieron en volumen e intensidad. Martín las escuchaba ahora con claridad aterradora. «Recuerden nuestros nombres, díganles a nuestras familias, no dejen que nos olviden. Por favor, no dejen que nos olviden». El hombre retrocedió hacia las escaleras, olvidando los documentos, su profesionalismo desmoronado ante algo que desafiaba toda explicación. «Esto está mal», murmuró. «Esto no es natural». Subió las escaleras a toda prisa, casi tropezando, gritando por el radio: «¡Salgan del cementerio! ¡Salgan ahora! ¡Hay algo aquí!». Martín permaneció inmóvil, mientras los pasos se alejaban corriendo, mientras las voces por los radios se llenaban de pánico, mientras los motores de vehículos arrancaban y se alejaban a toda velocidad. El silencio regresó gradualmente al cementerio, pero las voces en la cripta continuaron, más suaves ahora, reconfortantes. «Gracias», susurraban, «gracias por recordarnos». Martín esperó 10 minutos completos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente encendió su teléfono, la batería estaba al 20%, pero tenía señal. Con dedos temblorosos, comenzó a fotografiar cada documento que podía encontrar, cada página de esos expedientes malditos, cada nombre de esos muertos olvidados. No todos, había demasiados, pero sí los suficientes. Suficientes para probar lo que había aquí. Suficientes para que el mundo supiera la verdad. Subió las escaleras y salió del mausoleo. La noche estaba despejada ahora, las estrellas brillando con intensidad sobrenatural sobre el desierto. Las voces habían cesado, pero Martín podía sentir presencias alrededor de él, invisibles pero innegables, acompañándolo mientras caminaba de regreso a través del cementerio hacia la salida. Pasó junto a la tumba sin nombre que contenía a su hermano. Se arrodilló una vez más, colocando su mano sobre la tierra suelta. «Te prometo que te traeré a casa», susurró. «Y me aseguraré de que todos sepan tu nombre, el de todos ustedes». Martín Salazar pasó los siguientes 4 meses en un estado de paranoia constante. Guardó las fotografías de los documentos en múltiples dispositivos y servicios de nube, envió copias a periodistas de confianza, a organizaciones de derechos humanos, incluso a contactos en Estados Unidos. No durmió bien una sola noche, esperando siempre escuchar pasos en su puerta, ver un vehículo sin placas siguiéndolo. Las primeras semanas no pasó nada. Comenzó a preguntarse si había sobreestimado la importancia de lo que había encontrado, o si las personas responsables habían decidido que eliminarlo llamaría más atención que ignorarlo. Pero entonces los periódicos comenzaron a publicar artículos, discretos al principio, enterrados en páginas interiores. Irregularidades en cementerio municipal sugieren manejo inadecuado de casos de personas desaparecidas. Luego, más prominentes. Familias exigen investigación sobre entierros sin identificación en Juárez. La presión mediática y de organizaciones civiles forzó finalmente al gobierno estatal a actuar. En febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado anunció una investigación formal sobre el cementerio municipal del kilómetro 32. Ordenaron la exhumación de 200 tumbas sin identificación para cotejo de ADN con la base de datos de personas desaparecidas. Martín fue llamado a declarar 3 veces. Omitió la parte sobre las figuras y las voces. Sabía que esos detalles destruirían su credibilidad. Se limitó a los hechos verificables: la llamada anónima, el descubrimiento de la tumba de su hermano, los documentos en el mausoleo.
Los investigadores encontraron el mausoleo tal como él lo había descrito, aunque vacío ahora de documentos, pero el daño estaba hecho. Las fotografías de Martín ya estaban en manos de demasiadas personas. Habían sido autenticadas por expertos forenses. La investigación reveló una red de corrupción que se extendía desde trabajadores de bajo nivel en el cementerio hasta funcionarios en la Fiscalía y la Policía Municipal. Durante años habían estado manipulando expedientes de homicidios, enterrando víctimas incómodas en tumbas sin nombre, aceptando sobornos del crimen organizado para hacer desaparecer evidencia. El número real de cuerpos en el cementerio resultó ser de más de 3.000, casi 10 veces la cifra oficial. 17 personas fueron arrestadas, incluyendo 2 funcionarios de alto nivel. Los medios nacionales e internacionales cubrieron el caso durante semanas. Martín dio entrevistas, siempre con la gorra de béisbol de Ricardo en las manos, contando la historia de su hermano, dándole un rostro humano a las estadísticas. Pero lo que los medios nunca reportaron, lo que Martín nunca mencionó en sus entrevistas, fue lo que continuó sucediendo en el cementerio durante esos meses de investigación. Los trabajadores de la exhumación comenzaron a renunciar a las pocas semanas. Reportaban sensaciones de ser observados, de escuchar voces susurrando nombres, de ver figuras entre las tumbas al atardecer que desaparecían cuando se les miraba directamente. Algunos juraban haber sentido manos invisibles guiándolos hacia tumbas específicas, como si los muertos mismos estuvieran ayudando a identificar sus propios restos. Una antropóloga forense del equipo de investigación contactó a Martín en privado. Le confesó algo que nunca incluiría en su informe oficial. Había estado trabajando en fosas comunes durante 15 años, en lugares devastados por violencia en todo México, pero nunca había experimentado nada como el cementerio del kilómetro 32. Es como si el lugar mismo estuviera consciente, le dijo, como si los muertos se negaran a ser olvidados nuevamente. En mayo, finalmente identificaron los restos de Ricardo. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Martín ya sabía. Organizó un funeral apropiado, con cientos de personas asistiendo, muchas de ellas familias de otras víctimas identificadas gracias a la investigación. Enterraron a Ricardo en el panteón familiar, al lado de su madre, bajo una lápida de granito negro con su nombre completo, sus fechas y las palabras hermano, hijo, testigo de la verdad. El día del funeral, mientras los asistentes se dispersaban, una mujer anciana se acercó a Martín. Usaba un vestido negro gastado y llevaba un rosario entre sus manos arrugadas. La reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto en persona. Era la voz de la llamada anónima. ¿Cómo supo dónde encontrarlo? Y preguntó Martín suavemente. La mujer miró hacia la tumba recién cubierta. Trabajo limpiando las oficinas de la Fiscalía desde hace 30 años, dijo con voz cansada. Vi cosas, escuché cosas, pero tenía miedo de hablar, miedo de lo que me harían a mí, a mi familia. Levantó la vista hacia Martín, sus ojos llorosos. Luego empecé a soñar con ellos, con los muertos del cementerio. Noche tras noche me mostraban sus tumbas, me decían sus nombres. No podía seguir en silencio. ¿Todavía los sueña?, preguntó Martín. Ella negó con la cabeza lentamente. Ya no. Desde que comenzó la investigación, desde que empezaron a recuperar sus nombres, los sueños pararon, como si finalmente pudieran descansar. Se alejó sin decir más, perdiéndose entre las tumbas del panteón. Martín nunca volvió a verla. Hoy, 6 meses después de esa noche de octubre, el cementerio municipal del kilómetro 32 permanece cerrado al público, rodeado por vallas de seguridad, mientras continúa el proceso de exhumación e identificación.
Pero Martín pasa por allí a veces, especialmente al atardecer. Ya no siente el frío antinatural, ya no ve figuras entre las cruces. El lugar parece diferente ahora, más tranquilo, como si el peso del olvido se hubiera aligerado. 300 familias han recuperado los restos de sus seres queridos hasta ahora, 300 nombres devueltos a los anónimos, 300 vidas recordadas y lloradas apropiadamente. Quedan más de 2000 aún sin identificar, pero el proceso continúa, lento, pero inexorable. Martín fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a otras familias de desaparecidos en Chihuahua. La llamó Recordamos sus nombres y trabaja directamente con forenses, abogados y activistas para presionar por investigaciones apropiadas, por tratamiento digno de los restos no identificados, por justicia para las víctimas olvidadas de la violencia mexicana. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Si te impactó tanto como a mí investigarla, compártela. Que otros sepan lo que sucedió en ese cementerio olvidado, porque la mejor defensa contra el olvido es recordar, es hablar, es negarse a que los muertos sean solo números en estadísticas gubernamentales. Algunas noches, cuando el trabajo es especialmente difícil, cuando las historias de dolor parecen interminables, Martín saca la gorra de béisbol de Ricardo de su cajón y la sostiene entre sus manos. Ya no huele a su hermano, ya no tiene ese peso de memoria fresca. Pero lo ayuda a recordar por qué continúa, por qué no puede detenerse, porque en México, donde desaparecen más de 100,000 personas y donde miles de cuerpos permanecen sin identificar en fosas comunes de costa a costa, recordar es un acto de resistencia. Decir sus nombres es un acto de amor. Y negarse a olvidar es quizás la única forma de justicia que les queda a los muertos que el gobierno nunca explicó. La fosa del olvido ya no es tan olvidada. Los muertos encontraron su voz a través de un hombre que se negó a dejar de buscar a su hermano. Y aunque la investigación está lejos de terminar, aunque quedan miles de nombres por recuperar, algo cambió en ese cementerio desde aquella noche de octubre. Los fantasmas de la fosa común finalmente pueden susurrar algo más que súplicas desesperadas. Ahora pueden susurrar gracias. ¿Te inquietó esta historia real del México que las autoridades prefieren ocultar? Cuéntame qué piensas en los comentarios.